Hola, en el video anterior vimos que era la OPEP, o la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sus integrantes, sus objetivos, su estructura, etc. Ahora platicaremos un poco sobre los contratos de negociaciones de petróleo, es decir, los futuros. Los mercados de petróleo crudo ofrecen oportunidades en casi todas las condiciones del mercado, pero pueden ser altamente variables o volátiles, debido a varios factores que impactan sus precios, por ejemplo, la economía, la salud, como el coronavirus en este caso, el clima, etc. Y por eso es necesario manejar los riesgos protegiéndose con los contratos a futuro. Y eso lo haremos en este video. Así que sin más, iniciamos. Los futuros de crudo son contratos a través del cual una persona acuerda intercambiar una cantidad fija de crudo a un precio fijo en una fecha determinada. Se negocian en mercados de futuros y es la forma más común de comprar y vender crudo. Los contratos de futuros se firman entre dos partes, por el cual una se compromete a comprar algo en una fecha determinada a un precio determinado y la otra a venderlo. En pocas palabras, un futuro no es más que una promesa, un compromiso entre dos partes por el cual, en una fecha futura, una de las partes se compromete en comprar algo y la otra en venderlo, no realizando ninguna transacción en el momento de la contratación. Los futuros son útiles, por ejemplo, para que un productor de una materia prima se asegure hoy el precio al que venderá sus existencias en una fecha futura, cubriéndose las espaldas de los cambios de precio que se puedan producir en ese periodo. Para ello, las dos partes deben de poner una garantía y se establecen unas condiciones, es decir, el día X esta persona pagará cierta cantidad a esta otra persona por X cantidad de materia. Esto se conoce como operaciones de cobertura. Cuando llega el día, el contrato se ejecuta y las dos partes deben de cumplir con lo acordado, y quien no cumpla perderá su garantía. Así pues, en vez de comprar petróleo, almacenarlo, esperar a que su precio suba y entonces venderlo y arreglar el proceso de entrega, puedes comprar un contrato de futuros y después vender el contrato antes de que venza. Haciendo esto, estás sacando provecho del mismo aumento del precio sin todo el esfuerzo logístico anterior. En la gráfica se puede observar los tres elementos en el contrato, tanto la cantidad, el precio fijo y la fecha de vencimiento, donde ambas partes deben de cumplir lo acordado. En esta gráfica se puede observar el precio pactado, que nos hemos comprometido a pagar o cobrar de la materia prima, el cual es fija y se representa con una línea horizontal. Y vemos también cómo eso puede traernos beneficio o pérdida según el cambio del precio del mercado. Es decir, el precio puede variar, subir o bajar del precio pactado inicialmente. ¿En dónde se pueden negociar los futuros de crudo? Esa es una excelente pregunta. Pues bien, los futuros de crudo se negocian en bolsas, como las acciones. Sin embargo, a diferencia de las acciones, operan en forma de referencias. Las características del crudo varían según su lugar de producción y las referencias permiten entonces a los inversores identificar la calidad y el lugar de origen del crudo que está comprando o vendiendo. Entre estas referencias más populares del crudo son el crudo Brent y el West Texas Intermediate, identificado como WTI, que se negocian en el Intercontinental Exchange y en el New York Mercantile Exchange. De esos, los futuros de petróleo crudo, Nueva York Mercantile Exchange, WTI, cuyo símbolo es CL, es el contrato de petróleo más líquido del mundo y es el instrumento más eficiente para operar los mercados petroleros globales hoy en día. El CME Group, que es una empresa que reúne a compradores y vendedores en su plataforma de negociación electrónica, CM Globex, establece una serie de especificaciones que debe cumplir todo contrato CL, siendo estas: la unidad de contrato, cada contrato representa 1000 barriles; la cotización de precios,
que deben de ser dólares estadounidenses y centavos por barril. Horario de negociación del domingo al viernes de 5 p.m. a 4 p.m. El movimiento de precio mínimo, que es de 1 centavo multiplicado por 1000 barriles, equivalente a $10. El método de liquidación, que debe ser entregable, y el mes del contrato, que debe ser mensual. ¿Qué factores pueden hacer que suba el precio del petróleo? El precio del petróleo puede subir por diferentes factores. Sin embargo, existen 3 que son determinantes. El primero, el incremento de la demanda. El segundo, la especulación. Y el tercero, las condiciones geopolíticas de los países productores. Aunque los importadores y exportadores de crudo utilizan los futuros para asegurarse frente a los efectos negativos de la volatilidad en el precio del crudo, los inversores también pueden utilizarlos para especular sin necesidad de comprar o vender la materia prima en sí misma. Esto sucede porque los precios de los futuros de crudo dependerán según suba o baje el valor del crudo. En esta gráfica podemos observar las variaciones del precio del barril Brent desde el 2003 al 2015. Vemos el precio más alto en el 2008 de $139.83 por barril y vemos que en el año 2003 llegó a $23.68. Vemos en esa gráfica entonces las subidas y bajadas por cada uno de los factores mencionados anteriormente. Entre los factores que se observan podemos mencionar la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. La invasión de Irak, que ocurrió entre el 20 de marzo y el 1 de mayo del 2003, fue llevada a cabo por una coalición de países encabezados por Estados Unidos junto con el Reino Unido, Australia y Polonia. Otros países también estuvieron involucrados en la fase de ocupación. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. Podemos observar la crisis económica mundial, la bancarrota de Lehman Brothers. El lunes 15 de septiembre del año 2008, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, se declaró oficialmente en bancarrota tras 158 años de actividad. Lehman había perdido el 95% de su valor en bolsa. Podemos observar el comienzo de la primavera árabe. Las protestas árabes del año 2010, conocidas como Primavera Árabe, correspondieron a una serie de manifestaciones populares en clamor de la democracia y los derechos sociales organizada por la población árabe. Vemos cómo la OPEP mantiene sus excesos de oferta y China acelera su caída, etc. En esta otra gráfica podemos observar la evolución del precio del crudo Brent durante el año 2019. Vemos el precio máximo del año de 74.54 en el mes de abril y vemos el precio mínimo del año en enero de 54.91 por barril. De igual forma, vemos cómo el precio se incrementa y se reduce en cada uno de los meses del año 2019 y vemos los factores que influyen en ello. Vemos aspectos como el 2 de julio, la OPEP+, que es la OPEP más los países observadores como Rusia y sus aliados, acuerdan mantener el recorte de 1.2 millones de barriles al día. También vemos el 16 de septiembre sobre los ataques a refinerías de Arabia Saudita y su impacto en el precio. También vemos como la OPEP+, el 6 de diciembre, aprueba ampliar el recorte de 500,000 barriles al día. Y por último, podemos observar en esta gráfica elaborada por Goldman Sachs, donde se puede ver la evolución del precio del petróleo desde 1862 hasta el año 2016 y el sufrimiento de las diferentes crisis. Podemos ver la volatilidad del precio durante más de 100 años. Vemos, por ejemplo, la crisis de 1973, donde ocasiona un gran incremento en los precios del petróleo. Y también vemos el incremento en el año 2011, donde se muestra un incremento bastante considerable, nunca antes observado en las décadas anteriores. Pues bien amigos, esto es todo sobre el tema de los futuros del petróleo. En los siguientes videos seguiremos hablando sobre las crisis observadas en el año 2020. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.